El ascensor se detuvo con un golpe seco, el silencio posterior más ensordecedor que el zumbido del motor. Miré mi reflejo en las puertas de acero inoxidable. La mujer que me devolvió la mirada era una desconocida, los ojos hundidos, la piel pálida, una máscara de cansancio. ¿De dónde nos mira? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Mariana, tengo 45 años y soy jefa de gabinete en el gobierno de la Presidente de México, Claudia Sheinbaum. Mi vida, hasta hace 6 meses, era un torbellino de reuniones, estrategias políticas y cenas de gala. Ahora, el torbellino es un huracán que me arrastra hacia un abismo de desesperación. Todo cambió el día que la policía detuvo a Juliana, mi hija. 18 años, una promesa rota, una montaña de cargos por robo de fondos públicos. La noticia, un golpe brutal que me dejó sin aliento, me arrancó el suelo bajo los pies. Recuerdo el frío metálico de las esposas en las muñecas de Juliana, sus ojos llenos de un terror infantil que me destrozó el alma. En ese momento, mi mundo se redujo a un punto de dolor inmenso, una fractura profunda en mi ser. La investigación fue rápida, implacable. Las pruebas eran abrumadoras: transferencias bancarias, documentos falsificados, declaraciones de testigos. Juliana, influenciada por malas compañías, había participado en un esquema de corrupción. La magnitud del robo era exorbitante, una cantidad que me hacía sentir náuseas. 2 millones de pesos, dinero que debería haber sido destinado a proyectos sociales, destinado a ayudar a los más necesitados, se había esfumado. Las noches se convirtieron en un mar de insomnio. Cada hora, cada minuto, era una tortura. Intentaba conciliar el sueño, pero las imágenes de Juliana en la celda, su rostro lleno de arrepentimiento y terror, se repetían una y otra vez en mi mente. Las paredes de mi apartamento, antes acogedoras, ahora me aprisionaban, me asfixiaban. El peso de la culpa se anidaba en mi pecho, un monstruo invisible que me devoraba por dentro. El día, una sucesión de reuniones políticas que parecían una broma cruel. Mis colegas, sus rostros impasibles, me miraban con una mezcla de compasión y desdén. La presidenta Sheinbaum, una mujer con una fortaleza admirable, me ofreció su apoyo, pero en sus ojos vi la sombra de la decepción. La prensa, hambrienta de escándalos, se cebó con la historia. Mi reputación, mi carrera de 25 años de arduo trabajo, estaba en juego. La presión era inmensa, un peso que amenazaba con hundirme. Tenía que elegir entre proteger a mi hija, o cumplir con mi deber, con la justicia. ¿Podría sacrificar mi carrera, mi vida, por ella? ¿Podría condenarla a una pena de prisión por un error, un impulso juvenil, por falta de madurez? La fiscalía pedía una pena de 10 años. 10 años de mi vida, 10 años robados a mi hija. Cada conversación con mi abogada era una puñalada en el corazón. Cada posible escenario de defensa, una nueva ola de culpa. Mi corazón se desgarraba entre el amor maternal y la responsabilidad cívica. La idea de verla tras las rejas me destrozaba, pero la magnitud del crimen era innegable. Sin embargo, había algo que no encajaba. Algo en la rapidez de la investigación, en la contundencia de las pruebas, me hacía sospechar. Comencé mi propia investigación, una silenciosa excavación en las sombras de la corrupción. Descubrí un complot más grande, una conspiración donde se involucraba gente de muy alto nivel dentro del gobierno. Juliana había sido un peón en un juego más amplio, utilizado como chivo expiatorio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en aquella época, se veía implicado en escándalos diferentes al de mi hija. No podía creer la magnitud de todo. La verdad, como un río subterráneo, comenzó a fluir. Descubrí documentos ocultos, testimonios secretos. Una red de complicidades, de sobornos, de traiciones. La justicia, aparentemente sólida e imparcial,
se convertía en una máscara que ocultaba un rostro monstruoso. Finalmente, lo logré. Con pruebas irrefutables, la verdad salió a la luz. Los verdaderos culpables, los que habían usado a Juliana para su propio beneficio, fueron expuestos. La investigación se reabrió, y el juicio que siguió, mostró el rostro de la verdadera corrupción. Juliana fue absuelta, no sin daño emocional, claro, pero absuelta. La justicia, aunque tardía, llegó. El karma alcanzó a los abusadores. El camino fue largo, doloroso, pero la victoria final me trajo un nuevo comienzo. La cicatriz emocional de lo vivido permanece, pero con ella viene una nueva perspectiva, un respeto profundo por mí misma y una determinación inquebrantable para luchar por la justicia. Ahora, mi lucha no solo es por mi hija, sino por todos aquellos que han sido víctimas de la corrupción y la injusticia. Mi vida cambió, sin duda. Pero de las cenizas, crecí, más fuerte y más decidida que nunca. El juicio fue un espectáculo público, una farsa grotesca que se transmitía en vivo por todos los canales de noticias. Los acusados, rostros pálidos y sudorosos, se sentaban en el banquillo de los acusados, rodeados de abogados con trajes impecables y caras impasibles. Yo, sentada en la sala, observaba cada detalle, cada gesto, cada mirada furtiva. El peso de los meses anteriores, del insomnio, de la angustia, se había convertido en una fuerza, una determinación inquebrantable. Juliana, a mi lado, parecía una sombra, frágil y vulnerable, pero sus ojos, a diferencia de los meses anteriores, brillaban con una chispa de esperanza. La fiscal, una mujer implacable y ambiciosa, presentó sus argumentos con una fría precisión. Enumeró los cargos, detallando cada transferencia bancaria, cada documento falsificado, cada declaración de testigo. Su voz, resonante y penetrante, llenaba la sala de justicia, creando una atmósfera opresiva. El abogado de los acusados, un viejo zorro con una reputación impecable, intentaba contrarrestar sus argumentos, pero la evidencia parecía abrumadora. La tensión en la sala era palpable, un silencio electrizante que solo era interrumpido por el tic-tac del reloj en la pared. Cada minuto parecía una eternidad, cada segundo una agonía. El aire estaba cargado de expectativas, de miedos, de esperanzas. Miraba a Juliana, tratando de transmitirle mi fuerza, mi apoyo incondicional. Su mano, pequeña y fría, se aferraba a la mía con una fuerza sorprendente. En ese momento, mi abogado, un hombre discreto pero con una mente aguda, se levantó. Con una calma sorprendente, comenzó a presentar las nuevas pruebas que habíamos recopilado. Documentos que habían permanecido ocultos, testimonios que habían sido silenciados, pruebas que conectaban a los acusados con una red de corrupción mucho más grande. Las revelaciones fueron impactantes, una bomba que explotó en la sala de justicia. El silencio que siguió fue aún más intenso que el anterior. La fiscal, con la boca ligeramente abierta, parecía estupefacta. Los acusados, rostros desencajados, intercambiaban miradas de pánico. El juez, un hombre serio y experimentado, observaba todo con una expresión impasible, pero en sus ojos pude percibir una sombra de sorpresa. Mi abogado continuó, revelando detalles escabrosos de la conspiración, nombres de funcionarios corruptos, detalles de sobornos y chantajes. La sala se convirtió en un hervidero de murmullos, susurros y comentarios sorprendidos. Los periodistas, con sus cámaras y grabadoras, captaron cada momento, cada reacción. La noticia se propagaba como la pólvora, sacudiendo al país. La información se difundía por internet a una velocidad inaudita. Las pruebas eran irrefutables. Los acusados, finalmente expuestos, se derrumbaron. Sus argumentos vacíos, sus intentos desesperados de justificación, se desmoronaron como castillos de naipes. La verdad, implacable y contundente, había prevalecido. La fiscal, derrotada y humillada, se quedó muda.
Su aura de poder e impunidad se desvaneció. Su rostro, antes impasible, ahora reflejaba la consternación y el fracaso. El juicio continuó, pero la balanza se había inclinado. La inocencia de Juliana se hizo evidente. La evidencia que mi equipo había presentado era tan poderosa y convincente, que incluso el juez, inicialmente escéptico, se vio obligado a aceptar la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, declaraciones y análisis de la información. La presión social para que se hiciera justicia era inmensa. La prensa no dejaba de informar sobre el caso y la opinión pública pedía a gritos un castigo ejemplar para los culpables. Fue un proceso agotador, emocionalmente desgastante. Cada día, me sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, al borde del abismo. El miedo a un fallo judicial, a que todo este esfuerzo fuera en vano, me perseguía. Pero la esperanza, alimentada por el amor a mi hija y el deseo de justicia, me mantenía en pie. La sentencia fue definitiva. Los acusados fueron declarados culpables de todos los cargos, sentenciados a largas penas de prisión y obligados a devolver los fondos robados. El alivio que sentí en ese momento fue indescriptible, una liberación de una carga inmensa que había estado oprimiendo mi corazón durante meses. Juliana, por fin libre, me abrazó, las lágrimas rodando por sus mejillas. Miré a mi alrededor, viendo los rostros de los presentes, una mezcla de asombro, incredulidad y un silencio respetuoso que hablaba más que 1000 palabras. La victoria era dulce, amarga, pero una victoria al fin. La justicia había sido servida, aunque con un alto costo personal. Los meses posteriores al juicio fueron una mezcla de reconstrucción y reflexión. Juliana, aunque absuelta, llevaba consigo las cicatrices del proceso, las marcas profundas de la experiencia. La prisión preventiva, la humillación pública, el peso de la acusación injusta, habían dejado una huella indeleble en su espíritu. Necesitaba tiempo, terapia, y sobre todo, amor y comprensión. Me dediqué a ella por completo, construyendo de nuevo los cimientos de nuestra relación, reforzándolos con lazos de confianza y apoyo mutuo. Le ayudé a encontrar un terapeuta especializado en traumas y la acompañé en cada sesión. Poco a poco, la alegría comenzó a regresar a sus ojos. La risa, antes silenciada por el miedo, volvió a llenar nuestra casa, aunque con un tono diferente, más suave, más apreciado. Mi propia vida también requirió una reconstrucción, un proceso de sanación que fue tan largo como el proceso judicial. El daño a mi reputación, aunque reparado en cierta medida por la resolución del caso, había dejado un rastro de sospecha y escepticismo entre algunos colegas. Mi carrera había sido puesta a prueba, pero mi determinación se había fortalecido. Me volví más selectiva con mis alianzas, más cuidadosa con mis pasos, más atenta a las señales de corrupción. La experiencia me enseñó a discernir mejor las intenciones ocultas, a identificar a los que se movían en la oscuridad. Las consecuencias políticas del escándalo fueron significativas. El gobierno de la presidenta Sheinbaum sufrió un golpe, aunque su posición se mantuvo sólida gracias a su gestión eficaz y a la confianza del pueblo. La investigación se extendió a otras áreas del gobierno, destapando una red de corrupción más amplia, arraigada en las estructuras de poder. Muchos funcionarios fueron investigados, algunos encarcelados, otros forzados a la renuncia. El caso de Juliana se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción, un ejemplo de cómo la verdad, aunque enterrada, podía salir a la luz. La prensa, al principio ávida de escándalos, ahora se centraba en la dimensión ética de lo sucedido, en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Algunos medios de comunicación publicaron artículos de opinión que enfatizaban la vulnerabilidad de los jóvenes, la necesidad de una mejor supervisión de los fondos públicos, y la importancia de fortalecer las instituciones contra la corrupción. La sociedad comenzó a exigir mayores garantías para evitar repetir situaciones similares. La presión social obligó al gobierno a tomar medidas concretas para prevenir la corrupción en el futuro. Se implementaron nuevos controles,
se revisaron los procedimientos, se fortaleció el sistema de rendición de cuentas. Se crearon programas de educación cívica para jóvenes, destinados a promover la transparencia y la participación ciudadana. Hubo un cambio en el discurso político, una nueva conciencia sobre la necesidad de luchar contra la corrupción de manera implacable y eficaz. Mi relación con la presidenta Sheinbaum se fortaleció, no solo por mi apoyo durante la crisis, sino también por el trabajo conjunto para limpiar el sistema político. Ella reconocía mi valor y experiencia, mi lealtad inquebrantable a la causa de la justicia. Mi posición dentro del gobierno se fortaleció, gané más respeto por parte de los funcionarios honestos, que vieron en mi lucha un ejemplo de integridad y perseverancia. Juliana y yo emprendimos un camino de sanación, apoyándonos mutuamente. Ella regresó a los estudios, con mayor madurez y determinación. Comenzó a participar en actividades de voluntariado, usando su experiencia para ayudar a otros jóvenes en situaciones similares. Encontró su propia forma de expiar su error, transformando el dolor en algo productivo y positivo. Mi hija, una vez una víctima, se convirtió en una activista contra la corrupción, una voz que se alzó en defensa de la honestidad y la justicia. Un día, caminando por las calles de la ciudad, observé a un grupo de jóvenes que participaban en una manifestación contra la corrupción. Sus pancartas llevaban el nombre de Juliana, convirtiéndola en un símbolo de esperanza y lucha. En ese momento, sentí una profunda sensación de paz y satisfacción. El largo y doloroso camino había valido la pena. La justicia había prevalecido, no solo para mi hija, sino para toda la sociedad. La lucha había sido ardua, pero la victoria final me llenó de una fortaleza interior inquebrantable. Y aunque las cicatrices de la experiencia permanecían, me enseñaron una lección invaluable: el valor de la verdad, la fuerza de la perseverancia, y la importancia del amor incondicional. El tiempo cura heridas, dicen. Y aunque la frase suena a cliché, en mi caso, resultó ser cierta. Los años que siguieron al juicio fueron de reconstrucción, no solo personal, sino también social y política. La Ciudad de México, que había sido escenario de la lucha contra la corrupción, parecía respirar un aire nuevo, más limpio. Las reformas implementadas después del escándalo habían comenzado a dar frutos. La transparencia en el gobierno era mayor, la rendición de cuentas más estricta, y la participación ciudadana más activa. Juliana, transformada por la experiencia, se convirtió en una abogada especializada en derecho penal, trabajando en casos relacionados con la corrupción. Su pasión por la justicia era inquebrantable, alimentada por su propia historia, por el deseo de ayudar a otros a evitar el mismo dolor que ella había sufrido. Su nombre, antes asociado con un escándalo, ahora era sinónimo de lucha contra la injusticia. Veía en ella una fuerza imparable, una líder nata, una mujer que había superado la adversidad y se había convertido en un faro de esperanza para muchos. Nuestro vínculo maternal se había fortalecido, forjado en el fuego de la prueba. Nuestra relación, antes cargada de tensiones y expectativas, ahora se basaba en el respeto mutuo, en la confianza incondicional y el amor profundo. Mi carrera, aunque marcada por el escándalo, se recuperó y evolucionó. Mi experiencia en la lucha contra la corrupción me convirtió en una figura clave dentro del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Mi nombre ya no se asociaba solo con la crisis, sino también con la solución. Ascendí en mi puesto, asumiendo responsabilidades mayores, liderando iniciativas destinadas a mejorar la transparencia y la eficiencia gubernamental. Mi enfoque era claro: prevenir que situaciones como la de Juliana se repitieran. El trabajo era arduo, a veces frustrante, pero la satisfacción de contribuir a un cambio positivo en el país superaba cualquier obstáculo. La presidenta Sheinbaum, una mujer de convicciones firmes y liderazgo indiscutible, me brindó su apoyo incondicional. Reconocía mi lealtad, mi valentía y mi compromiso con la justicia. Nuestra relación profesional se transformó en una amistad profunda, basada en el respeto mutuo y la admiración por la resiliencia. Juntas, seguimos trabajando para fortalecer las instituciones,
combatir la corrupción y construir un México más justo y equitativo. Los años pasaron, dejando atrás la tormenta y dando paso a un periodo de estabilidad y crecimiento. Pero la memoria del escándalo, aunque desvaneciéndose, seguía presente, un recordatorio constante de la fragilidad de la justicia, de la necesidad de permanecer vigilante. Aprendí que el verdadero poder no reside en el cargo, sino en la integridad y la perseverancia. Y comprendí que incluso de las experiencias más dolorosas, pueden surgir fuerzas inesperadas, una resiliencia que permite superar las adversidades y contribuir a un mundo mejor. La vida, a pesar de las cicatrices, me había brindado una segunda oportunidad, una oportunidad que no desperdicié. Me convertí en una voz activa en la lucha contra la corrupción, una defensora de la transparencia y la rendición de cuentas. Participé en foros internacionales, compartiendo mi experiencia con otros líderes y activistas, inspirando a muchos a unirse a la lucha contra la injusticia. Mi vida, una vez definida por el dolor, ahora estaba llena de propósito, de significado. La imagen de Juliana, joven, entusiasta y comprometida con su trabajo, llenaba mi corazón de orgullo. Habíamos superado juntas la tormenta, transformando el dolor en una fuerza impulsora para el cambio. Nuestro vínculo, consolidado por la adversidad, se había convertido en una fuente inagotable de fuerza y esperanza. Mirando hacia el futuro, veía un camino claro, una misión por cumplir, seguir luchando por un México más justo, más transparente y más equitativo, un México donde la corrupción no tuviera cabida, un legado que queríamos dejar juntos, para las futuras generaciones. El escándalo que casi destruye nuestras vidas, se había transformado en una plataforma para un cambio positivo, un testimonio de la resiliencia humana y la inquebrantable búsqueda de la justicia. Un día, una llamada telefónica inesperada cambió el curso de mi vida una vez más. Era una llamada anónima, una voz distorsionada que me susurraba información escalofriante. Hablaban de un nuevo complot, mucho más grande y sofisticado que el anterior, un complot que involucraba a figuras de alto rango en el gobierno, incluso a algunos que aparentemente habían sido aliados en la lucha contra la corrupción. La voz me dio detalles específicos, fechas, lugares, nombres. Era información demasiado precisa para ser ignorada. Había un nuevo plan para desviar fondos públicos, un plan tan audaz como despiadado, con ramificaciones a nivel internacional. La llamada me dejó helada. Mis años de experiencia política me decían que esta información era real, demasiado detallada para ser una broma. Esta vez, no se trataba de un robo menor, sino de una conspiración de proporciones épicas, con el potencial de desestabilizar al gobierno y dañar gravemente la economía del país. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El pánico se mezclaba con una determinación inquebrantable. No iba a permitir que la historia se repitiera. No iba a permitir que la corrupción volviera a ganar. Inmediatamente contacté a la presidenta Sheinbaum. Le expuse la información, sin omitir ningún detalle. Ella, una mujer de decisiones rápidas y gran valentía, me dio su total apoyo. Juntas, decidimos actuar con cautela y discreción. No queríamos alertar a los conspiradores antes de tener las pruebas suficientes. Comenzamos una investigación secreta, paralela a la investigación oficial, usando mis contactos y mi experiencia para obtener información de fuentes fiables. Durante meses, trabajamos en la oscuridad, recopilando pruebas, analizando documentos, rastreando movimientos sospechosos de dinero. El trabajo era arriesgado, peligroso. Cada paso que dábamos podía ser nuestro último. Pero la amenaza era demasiado grande para ignorarla. La seguridad del país estaba en juego. El silencio era nuestra arma principal. Mientras la conspiración seguía desarrollándose en las sombras, nosotros tejíamos nuestra red de contrainteligencia. Descubrimos una compleja trama de cuentas bancarias en paraísos fiscales, empresas fantasma y testaferros. Los montos involucrados eran astronómicos. Los implicados, figuras políticas de gran poder e influencia,
estaban dispuestos a todo para proteger sus intereses. La conspiración llegaba hasta el más alto nivel del poder. La investigación culminó en un momento dramático, en un operativo secreto coordinado con la Policía Federal. Se detuvieron a varias figuras clave de la conspiración. Las pruebas eran irrefutables. Los implicados, sorprendidos por la eficiencia y la rapidez del operativo, no pudieron defenderse. En el mismo operativo, pudimos rescatar una parte importante de los fondos que iban a ser desviados. La noticia se desató como una bomba, sacudiendo al país entero. Fue un golpe devastador para la corrupción, un golpe que resonaría durante décadas. La culminación de este segundo caso, incluso mayor que el primero, me catapultó a la escena mundial. Mi nombre se convirtió en sinónimo de lucha contra la corrupción, un símbolo de esperanza para aquellos que creían en la justicia. Recibí numerosos reconocimientos y premios internacionales por mi trabajo. Pero más que el reconocimiento, me llenaba de orgullo haber podido proteger a mi país de una catástrofe económica y política. El camino había sido largo, doloroso, lleno de riesgos y sacrificios. Pero la lucha había valido la pena. La experiencia me enseñó que la justicia puede ser un camino largo y tortuoso, pero siempre se alcanza. Que el verdadero poder reside en la verdad, en la perseverancia y en la valentía para enfrentarse a la corrupción, sin importar el costo. Mi hija, mi familia, mi país, habían sido la fuerza que me impulsó a luchar. Y ahora, mirábamos hacia el futuro con una renovada esperanza, con la certeza de que el bien siempre triunfa sobre el mal, con la convicción de que la lucha contra la corrupción es una batalla constante, pero una batalla que, con determinación, puede ser ganada. Y ese es el legado que quiero dejar tras de mí, un país libre de la oscuridad de la corrupción, un faro de esperanza para el futuro de México.